Bienvenidos a F Salud Conecta con el doctor José Carlos Marín Gabriel, especialista en aparato digestivo del Hospital 12 de Octubre de Madrid y director científico del Instituto Clínico del Aparato Digestivo, ICADIG. Doctor Marín Gabriel, ¿qué es una perforación gastrointestinal? En el fondo, como ya sabe que pretendemos ser muy didácticos, es un agujero. La pared del tubo digestivo, ya lo hemos hablado en otros videoblogs, tiene diferentes capas y cuando se rompen esas capas, todas ellas se produce una solución de continuidad entre lo que es la luz del tubo digestivo, por donde va los restos del alimento o los propios alimentos, cuando es el caso del esófago o del estómago, y lo que hay fuera del tubo digestivo, el otro lado de la pared. ¿Qué hay al otro lado de la pared? Pues depende de dónde estemos. Si estamos en el esófago, lo del otro lado de la pared es el tórax, donde están los pulmones, donde está el corazón, donde están los grandes vasos. Si estamos del estómago hacia abajo, donde caeremos si producimos ese agujero es en la cavidad abdominal. De manera que podemos tener diferentes síntomas en función del sitio donde se pueda producir esa perforación. Cuando uno se va a realizar un procedimiento endoscópico, los médicos casi siempre les contamos a nuestros pacientes dos posibles complicaciones: la hemorragia y la perforación. Esta última es, claro, la más temible, pero lo cierto es que no hay que preocuparse demasiado porque primero es muy infrecuente y segundo, que es la gran noticia, y es que de unos años hacia acá lo más probable es que esa perforación se pueda resolver de manera endoscópica durante el propio procedimiento. Doctor, ¿cuáles son las causas más habituales de una perforación en el tubo digestivo? Básicamente las podemos subclasificar en dos grupos. Uno, las espontáneas, es decir, no ha habido ningún procedimiento médico que haya producido la perforación. El paciente ya viene con la perforación desde su casa por una enfermedad. ¿Qué tipo de enfermedades pueden producir estas perforaciones? Pues por lo general, patologías inflamatorias como una diverticulitis, como una enfermedad inflamatoria intestinal, una enfermedad de Crohn o colitis ulcerosa que se haya podido complicar y se haya acabado perforando, o incluso un cáncer de colon. Ahora que estamos en el mes de la concienciación contra el cáncer de colon, los cánceres de colon que se tardan mucho en diagnosticar, a veces el paciente llega con un cuadro de obstrucción y esa obstrucción puede evolucionar hacia una perforación. Tenemos, por tanto, cerrado ya este grupo, el de las perforaciones espontáneas que se producen por una enfermedad. La otra parte, y la que más nos preocupa, por supuesto a los pacientes, pero también y mucho a los médicos que nos dedicamos a hacer endoscopias, porque son complicaciones de un procedimiento que hacemos para mejorar la situación del paciente, son las perforaciones que llamamos iatrogénicas. Lo que quiere decir es que el paciente estaba bien y por un procedimiento médico le hemos provocado una complicación, se ha producido una complicación. Ese tipo de perforaciones son muy raras en procedimientos donde solo hacemos algo diagnóstico. Una colonoscopia en la que solo tomamos biopsias, una gastroscopia en la que solo miramos o tomamos biopsias, son procedimientos de muy bajo riesgo de perforación. Lo verán ustedes redactado, escrito en los consentimientos informados que les damos en los diferentes centros donde se van a hacer las endoscopias, pero lo cierto es que en esa situación de un procedimiento con muy poca complejidad, lo normal es que no suceda nada. ¿Cuándo se produce una perforación iatrogénica con más facilidad? Cuando hacemos algún tipo de maniobra terapéutica, donde más frecuentemente puede suceder es cuando hacemos dilataciones en el esófago, menos frecuente en el colon. Y, por supuesto, cuando hacemos cualquier resección, un pólipo, ya sea benigno o un cáncer precoz, a nivel donde sea que esté, en el esófago, en el estómago, en el colon, es más probable, sobre todo cuanto más tamaño tenga, que podamos producir ese evento adverso y, desde luego, no querido ni por el médico que hace el procedimiento y, por supuesto, tampoco por el paciente. Pero doctor, ¿con qué frecuencia se produce una perforación durante un procedimiento endoscópico? Bueno, como acabamos de decir, es muy infrecuente. ¿Cómo de infrecuente? Pues en un procedimiento, como decíamos, diagnóstico, una gastroscopia o una colonoscopia convencional, estaríamos hablando quizá de alrededor de un caso por cada 10.000 procedimientos endoscópicos que hacemos, un caso por cada 10.000 endoscopias. Para que se haga una idea, en un hospital grande de un área sanitaria de unos 200, 300.000 habitantes, podemos llegar a hacer alrededor de
20.000, 25.000 procedimientos endoscópicos al año. Esos son muy poquitas perforaciones anuales. Estaremos hablando quizá de un rango de entre 3 y 5 casos al año como muchísimo. En los procedimientos donde se realiza terapéutica muy compleja, ya hemos hablado, por ejemplo, de resecar lesiones con una técnica de resección en bloque de pólipos muy grandes que se llama disección submucosa endoscópica, probablemente sea de las situaciones en las cuales más frecuentemente se puede producir una perforación. El rango es muy variable, desde un 1, un 2, un 5% de los casos hasta un máximo de un 10, un 15%, que quizás sea la media en países europeos, por ejemplo aquí en España. Aunque sí que es verdad que es muy frecuente en cuanto al número absoluto de perforaciones que se pueden producir, lo cierto es que son tan pequeñas la mayor parte de las veces que con unas especies de grapitas que tenemos que se llaman clips y que hablaremos de ella a continuación, pues podemos cerrar esas pequeñas perforaciones, continuar con el procedimiento y que al paciente en el fondo no le pase absolutamente nada. Doctor Marini, cuando se produce una perforación durante la endoscopia, ¿siempre habrá que recurrir a una cirugía urgente? Insisto en que la mayor parte de las veces lo que hasta hace años era una complicación muy grave, una perforación a cualquier nivel del tubo digestivo, con problemas de paso de bacterias, de contenido intestinal, a cavidades donde no debe estar, pues eso nos llevaba casi todas las veces a llevar al paciente a quirófano a toda prisa e intentar resolver el procedimiento cuanto antes y que el cirujano nos pudiera ayudar a resolver esa situación. Afortunadamente esto ha cambiado mucho y, como digo, la mayor parte de las veces, aunque es un evento muy frecuente, casi siempre lo podemos resolver endoscópicamente. Quizás al año 1 o 2 pacientes puedan llegar a tener una perforación muy grande que no podamos resolver por endoscopia y que necesite una actitud quirúrgica. Por supuesto, esas cirugías son súper urgentes. Estamos en la sala, en ese momento llamamos al cirujano que está de guardia, viene a ver al paciente, lo estabilizamos entre todos, los médicos que estamos en la sala, el anestesista y el paciente iría a quirófano. Pero insisto que esta es una complicación muy, muy, muy rara, totalmente excepcional. Lo normal es que no se requieran cirugías y que podamos disponer de diferentes técnicas endoscópicas para conseguir cerrar esa perforación. Puede ser más sencillo si la perforación es pequeñita y puede ser un poco más complejo de cerrar y necesitamos aparatos, dispositivos un poco más específicos para poder cerrar esos orificios, esas perforaciones. ¿De qué medidas disponemos? Pues básicamente estaríamos hablando de los hemoclips o clips endoscópicos, que son como unas pequeñas grapitas, tienen unas patitas que podemos abrir y las cerramos y mantenemos esa grapa cerrada. La soltamos y queda ahí cerrando el orificio. Casi fue el primer dispositivo que salió ya hace muchos años para facilitarnos el cierre de perforaciones, aunque originariamente los utilizábamos para cohibir sangrados digestivos, para coger los vasitos, cerrarlos y que se dejara de sangrar, por ejemplo, en una úlcera gástrica, en una úlcera duodenal, pero se vio que los podíamos utilizar también para cerrar esas perforaciones. Podemos poner de estas grapitas todas las que necesitemos. La otra opción es un clip especial que va montado encima del endoscopio y que es algo así como, para que me entiendan, una especie de estos cepos con los que se cazan los osos, por ejemplo, donde se le puede quedar atrapada la pata al oso si estamos de caza mayor. Pues una cosa así, se monta encima del endoscopio y nos acercamos a la perforación, producimos aspiración con el propio endoscopio o con unas pinzas que tenemos disponibles, podemos traccionar de los bordes de la perforación, lo metemos dentro del clip y luego lo soltamos. De esa manera se queda completamente cerrado el orificio. La tercera manera, pues dispositivos de sutura. Estos ya son dispositivos mucho más complicados. Hay algunos un poco más conocidos porque llevan más tiempo a nivel comercial que los podemos estar utilizando, como por ejemplo el sistema Overstitch, o hay otros más nuevos que se llaman X-Tack,
que también permiten de diferentes maneras ir acercando los márgenes de la perforación, ir cerrándolo como casi si estuviéramos hablando de un cirujano haciendo ahí sus puntos de sutura. Y más recientemente también hay otros sistemas de sutura que no es que se parezcan mucho a lo que hacen los cirujanos, es que es justo lo que hacen los cirujanos, porque se trata de una especie de portador de agujas y una aguja con un hilo que nos permite ir haciendo con el endoscopio el mismo movimiento que haría un cirujano con sus manos dentro del intestino para poder cerrar la perforación. Doctor Marín, ¿puede destacar algún avance tecnológico para mejorar el tratamiento de las perforaciones? Uno muy básico y del que no hemos hablado es del propio gas que utilizamos para hacer el procedimiento endoscópico, una gastroscopia, una colonoscopia, una disección submucosa, una CPR, una colangiopancreatografía retrógrada endoscópica para ver la vía biliar. En todos estos procedimientos, cualquier endoscopia que hagamos, podemos utilizar o aire ambiente o CO2, dióxido de carbono. El aire ambiente es un problema porque si tenemos una perforación, sale a la cavidad que sea, torácica, abdominal, y produce muchos síntomas al paciente. El CO2, por fortuna, aunque tengamos una perforación, se difunde mucho más fácilmente a través de los tejidos y se puede eliminar por vía respiratoria. Eso hace que el paciente tenga mucha menos sintomatología. Por ejemplo, si tenemos una perforación abdominal, no va a tener un cuadro tan intenso de dolor y si tiene algo de dolor se le va a pasar con relativa facilidad. Yo creo que entre el dióxido de carbono, el CO2 y los clips serían el top de lo que nos ha hecho a los endoscopistas cambiar la actitud y no necesitar tan frecuentemente la ayuda de un cirujano para poder cerrar una perforación. Y por supuesto, no se nos puede olvidar otro dispositivo que ya tiene muchos años en nuestras manos, en las manos de los endoscopistas, que son las prótesis metálicas autoexpandibles, los vulgares stent. ¿Esto qué es exactamente? Pues los típicos muelles que muchos pacientes que pueden tener problemas cardiológicos en las coronarias, en el corazón por infartos, saben que los cardiólogos les ponen unos muellecitos para abrir las arterias que dan el aporte sanguíneo al corazón. Bueno, nosotros tenemos como esos muellecitos, pero obviamente no son tan pequeñitos como los que se van a poner en un tejido cardíaco, sino que van a ser unos muelles mucho más grandes que pueden abrir la cavidad y además taponar el agujero que se ha podido llegar a producir, esa perforación. ¿Cómo se consigue? Pues porque el muelle, entre su malla, tiene una cubierta habitualmente de un material de tipo plástico, para que nos podamos entender, que nos permite hacer un tapón y que todo el material, el contenido intestinal, pase a través de la prótesis como a través de una tubería dentro de la propia tubería del tubo digestivo, y eso permite que se acabe por cerrar la perforación, se forme una cicatriz y unas cuantas semanas después podamos retirar el stent, la prótesis, y el paciente pueda volver a realizar su actividad normal con la perforación ya cerrada que hemos podido resolver pues endoscópicamente con ese stent. La última de las técnicas de la que podemos hablar es la terapia de vacío. Esta se utiliza para perforaciones mucho más grandes y creo que en alguna ocasión también la hemos comentado ya. Se trata de un dispositivo que es como una especie de esponja con una sonda muy larga que se introduce habitualmente por la nariz, pero también a veces la podemos utilizar por la vía rectal para poder, digamos, aspirar todo el contenido que se pueda producir dentro de la perforación, producir cierto grado de inflamación y facilitar que los márgenes se peguen. Como ven, multitud de herramientas para poder conseguir que estas complicaciones que pueden llegar a ser graves, pues no lo acaben por ser. Doctor, vamos a profundizar en los factores de riesgo que favorecen este tipo de perforaciones en la pared del tubo digestivo. Cuando hablamos de factores de riesgo, pueden ser también de diferentes tipos. Pueden depender del paciente, pueden depender del procedimiento que estemos haciendo y pueden depender, pues, ¿por qué no?, de la habilidad del médico. Obviamente, la experiencia es un grado, como se suele decir, y es algo más frecuente que se produzcan complicaciones de un procedimiento endoscópico, no solo perforaciones, sino sangrado o cualquier otra complicación, cuando el endoscopista está comenzando su carrera profesional a cuando ya lleva muchos años. Esto es evidente y pasa en todas las profesiones. Aún así, insisto, siguen siendo eventos muy, muy, muy raros. Podemos hablar aquí, por ejemplo, en las lesiones tumorales benignas o cánceres precoces que quitamos, pues cuanto más grande sea el tamaño de la lesión, más probabilidades hay de llegar a producir una perforación. A veces, como decía, las perforaciones se ven
como agujeros completos en la pared del tubo digestivo, y eso a ningún endoscopista se le va a escapar, pero otras veces aparecen unas imágenes muy curiosas que no quiero dejar de señalar porque efectivamente es algo muy curioso de conocer, que es lo que llamamos el signo de la diana. Y es que cuando en algunas situaciones hacemos una resección de un pólipo, una polipectomía, normalmente en el colon, pues levantamos la lesión para intentar separarnos de las capas profundas, colocamos un asa encima, la cortamos con ese asa, como saben, una especie de lazo por el cual pasaba una corriente eléctrica, pues lo lógico es que no produzcamos ningún daño más allá del que quitar la lesión. Pero a veces se puede quedar una pequeña parte de la capa muscular profunda dentro de esa zona que estamos atrapando con el lazo. Entonces quitamos el pólipo y aparece un pequeño defecto en la capa muscular de la pared donde estábamos trabajando, que si uno le da la vuelta al pólipo, y esto lo estaremos viendo ahora en el vídeo, pues se ve como una especie de ojo blanquecino en el centro del pólipo o en alguna zona lateral, que es un trozo de la capa muscular que deberíamos haber dejado en su sitio, pero que por algún problema o bien técnico o porque vino alguna onda de movimiento del colon del paciente, pues se coló ahí un trocito de capa muscular que no debería colarse. Aquí es muy importante que el endoscopista esté muy avezado, que vea ese signo de la diana y entonces haga alguna maniobra preventiva. ¿Cuál es? Pues se lo pueden imaginar. Colocar un clip en la zona donde está viendo en la pared que sin llegar a ver un agujero se ha producido un pequeño defecto en la capa blanquecina muscular que hemos dejado in situ. ¿De qué más depende el que tengamos una perforación? Bueno, pues a veces depende del paciente. Pobrecito mío, el paciente que usted no ha hecho nada para merecerse tener una perforación, obviamente, pero sí que puede tener algunos factores de riesgo que le predispongan a tener perforaciones. Ejemplos, pues el típico caso de un paciente con una enfermedad inflamatoria intestinal que le ha producido una estrechez, una estenosis y vamos a dilatar. Pues una enfermedad inflamatoria intestinal que requiere dilatación de algún segmento del intestino, tanto sea una enfermedad de Crohn como una colitis ulcerosa, tiene más riesgo de perforación. ¿Por qué? Porque hay cierta inflamación ahí persistente que ha podido ir, para que nos entendamos, adelgazando un poco la pared y facilita que se pueda producir esa perforación. ¿Qué más cosas tenemos que tener en cuenta? Pues pacientes que han recibido habitualmente, obviamente por cánceres, pues radioterapia. La radioterapia va a producir un poco lo mismo que una enfermedad inflamatoria intestinal. Genera mucha inflamación, luego genera mucha fibrosis, cicatrices en el tubo digestivo y si nosotros vamos a dilatar una zona que está un poquito más adelgazada porque ha recibido radioterapia previamente, es más probable que podamos tener una perforación. Pacientes que se van a quitar un pólipo y están tomando, por ejemplo, corticoides o algunos anticoagulantes o incluso antiinflamatorios no esteroideos, aspirinas, derivados, también se sabe que predisponen a tener complicaciones tipo perforación durante los procedimientos endoscópicos. Como ven, el haber tenido inflamación en alguna zona del tubo digestivo, y esto pasa también o puede pasar con la esofagitis eosinofílica, una inflamación crónica del esófago, pues tienen más riesgo de poder tener complicaciones como perforaciones durante los procedimientos endoscópicos en los que se haga alguna maniobra terapéutica. Doctor, el número de perforaciones endoscópicas es menor durante el diagnóstico y mayor durante la terapia. Aclárenos un poco más esta diferencia. En una gastroscopia, en una colonoscopia diagnóstica, que por cierto diagnóstico le decimos a cuando no hacemos nada de tratamiento. Lo más que hacemos es mirar y tomar una biopsia o ni siquiera tomar una biopsia si no hace falta. Eso son maniobras diagnósticas. En estos casos, pues no estamos produciendo ninguna lesión importante en la capa que estamos viendo en la luz del intestino, en la famosa capa mucosa. Por tanto, es muy difícil que se produzca una perforación. ¿De qué números estamos hablando? Pues le diría que menos de 1 por cada 1.000, 10.000 procedimientos. O sea, eso es una cosa extrañísima. Por ejemplo, podemos hablar de un paciente que tenga una zona del colon que haya recibido algún tipo de tratamiento como una radioterapia o del esófago y que sobre eso hagamos una dilatación. En el fondo, las dilataciones
No sé si se acuerdan, pasábamos un balón a través del canal de trabajo del endoscopio, inflamos el balón habitualmente con una solución líquida, con agua, y eso hace que las paredes se puedan separar y nos permite dilatar zonas que estaban estrechas. Claro, eso cuando todas las capas del tubo digestivo son normales y no están lesionadas, no tiene por qué dar mucho mayor problema. El riesgo aquí sería mínimo de producir una perforación. Pero si me han radiado el esófago y estoy dilatando el esófago, o me han radiado el recto y estoy dilatando el recto, obviamente sí que puede ser más probable que tenga algún tipo de complicaciones. Algunas pruebas, como por ejemplo en la CPRE, esta que hemos comentado en que vemos la vía biliar o el conducto pancreático, pues de forma aislada, si solamente estamos metiendo contraste por la vía biliar, pues no debería haber ninguna complicación. El asunto está en que en esta prueba, diría que el 100% de las veces hacemos el procedimiento porque hay que hacer algún tratamiento. Muchas veces sacar una piedra de la vía biliar, otras veces poner una prótesis en un tumor. Para poder hacer todo eso con más facilidad en un conducto que es pequeñito, lo normal es que en la confluencia entre donde acaba la vía biliar y empieza el intestino, en esa zona donde confluyen, pues hagamos un corte con un dispositivo que usamos a través del endoscopio que se llama esfinterotomo. Pues es un catéter con un hilo de corte, con un hilo de alambre. Por ese alambre pasa una corriente eléctrica que nos permite cortar un poco esa zona para facilitar luego que las piedras las podamos extraer de la vía biliar o podamos pasar por ahí una prótesis. Bueno, pues en ese procedimiento en el que estamos haciendo esa esfinterotomía, ese corte, pues se puede producir una perforación. Es muy raro si no haces algún procedimiento terapéutico que se produzcan estas perforaciones. Quizás el caso más frecuente, y probablemente ya lo hemos comentado, es en el de la disección submucosa endoscópica, un procedimiento en el cual nos metemos debajo de la capa mucosa y de la submucosa de un pólipo o de un cáncer precoz y estamos completamente pegados a la capa muscular, que es la siguiente en profundidad, y que si la superamos, eso sí que nos lleva a una perforación. Es más frecuente que en otros procedimientos endoscópicos, casi que en cualquiera, estamos hablando de un 10-15% de probabilidades, pero, como hemos dicho también antes, es muy fácil de resolver porque con unas grapitas, con unos clips, podemos cerrar esas perforaciones la mayor parte de las veces y continuamos con el procedimiento. No suele ser ningún problema. Doctor Marín, ¿cómo se maneja, por tanto, una perforación en el esófago? Bueno, por fortuna, el esófago es de los sitios donde menos frecuentemente se producen perforaciones, pero se pueden manejar endoscópicamente. ¿Con qué? Con dispositivos como las prótesis, las mallas metálicas que estábamos diciendo. Si se produce una perforación que sea un poco grande, pues podemos colocar a través de una guía, de un alambre guía, a través del endoscopio, pasamos la prótesis que de momento viene totalmente incluida dentro de un catéter, vamos liberándola del catéter, la prótesis se va abriendo y como lleva una malla de recubrimiento externo, se va a pegar a la pared y va a taponar la perforación, dejándole el tiempo necesario para que esa perforación acabe por cerrarse y cicatrice. Esa es una manera de resolver una perforación. En cuanto a perforaciones más pequeñas, y aquí vuelvo a hablar de la disección submucosa, pues en pacientes, por ejemplo, que puedan tener un tumor precoz de tipo epidermoide o de tipo adenocarcinoma sobre un esófago de Barrett, pues de nuevo nos volvemos a meter debajo de la capa mucosa, en la capa submucosa y vamos disecando la pared. El esófago, que es pues más pequeñito en cuanto a diámetro que la cámara gástrica, que es mucho más grande, pues a veces en las zonas de curva de la pared podemos producir pequeñas microperforaciones con el propio bisturí que estamos usando. Y eso lo cierto es que es muy fácil de resolver, no le tiene por qué dar ningún problema al paciente si lo identificamos enseguida, vemos la pequeña perforación, la cerramos con unas grapitas y fin del asunto, no hay mayor problema. ¿De qué otra manera podemos cerrar una perforación en el esófago? Pues a veces si es más grande podemos cerrarla con los sobreclips, que recuerden que es esto del cepo. Sacamos el endoscopio, colocamos el sistema del clip que va montado encima del endoscopio, llegamos hasta la zona de la perforación, aspiramos dentro de ese capuchón que lleva el clip para poder incluir dentro los márgenes del agujero. Entonces cerramos el clip encima y se acabó. Se va a producir como una especie de pequeño pólipo ahí donde estaba la perforación, pero lo hemos
cogido muy bien, lo hemos podido morder por abajo y no va a ser tampoco mucho más problemático. Estas son las principales 3 formas que tenemos de resolver una perforación esofágica, que así de entrada puede parecer muy tremenda porque cuando evolucionan pueden producir muchos síntomas al paciente, pero la mayor parte de las veces es que no tienen por qué dar mucho problema su resolución endoscópica. Si la perforación no se detecta a tiempo, puede ser un problema grave para el paciente, porque se pueden producir situaciones como que se coloque el aire en la zona del cuello, que pueda tener dificultad para respirar. Incluso a veces lo podemos detectar porque se producen cambios en la forma en la que habla el paciente, cambios en la voz. Y sobre todo, si una perforación pues, no se consigue cerrar bien, pues el aire y el contenido de la saliva o de lo que haya en el tubo digestivo del esófago puede pasar al resto del tórax, al mediastino que se llama, producir una mediastinitis y que sea una complicación muy importante. Por fortuna, insisto, esto es un evento muy, muy, muy excepcional. Doctor, me habla de detección temprana. ¿Acaso una perforación puede pasar desapercibida por el endoscopista? Bueno, lo cierto es que si se produce una perforación muy clara, el endoscopista va a ver un agujero y eso es visible prácticamente por todo el mundo, incluso aunque sea un endoscopista con poca experiencia. Otra situación diferente es la que hemos hablado, por ejemplo, antes en las polipectomías, en las resecciones de pólipos, el signo de la diana. Ahí sí que hay que estar atento, que el endoscopista, cada vez que extirpe una lesión grande en el colon, vea que la capa submucosa y la capa muscular se han quedado indemnes, que están en su sitio, perfectas, que no les falta ningún cacho, porque en ese momento no hay una perforación, pero seguro que en las siguientes horas el paciente va a tener una perforación diferida, que es como lo llamamos, y las perforaciones diferidas sí que tienen mucho peor arreglo. En realidad, la mayoría de ellas no tienen arreglo endoscópicamente. Cuando tenemos una complicación de este tipo, una perforación diferida que se produce horas o días después de que al paciente se le ha hecho el procedimiento, ese paciente casi siempre va a ser quirúrgico, va a necesitar una cirugía para que se resuelva ese problema. ¿En qué otras situaciones puede darse que no se vea una perforación? Pues cuando no la hay. ¿Qué quiero decir con esto? Volvemos a ponernos en la misma situación. El endoscopista está viendo un pólipo, lo quita, aquello se queda en principio bien, las capas están todas en su sitio, no le falta ninguna, ningún pedazo, pero recuerden que estamos utilizando para quitar pólipos grandes un material a través del cual pasa una corriente eléctrica, el asa de diatermia o el bisturí de la disección, da igual. El caso es que estamos cortando algo con una corriente eléctrica para producir un efecto de coagulación y que el paciente no tenga un sangrado en las siguientes horas. Claro, vamos a protegerle el sangrado, pero en el fondo estamos aumentando un poco el riesgo de la otra complicación de la perforación. ¿Por qué? Lo que está sucediendo es que al pasar la corriente se produce un poco de quemadura. La mayoría de las veces esa quemadura es muy superficial y no sucede absolutamente nada. En un pequeño porcentaje de pacientes, a veces esa quemadura acaba por producir lesión en los tejidos que están a continuación en las siguientes capas y al final, horas después, la quemadura se acaba por abrir y se produce esa perforación diferida. El endoscopista aquí no ha podido hacer nada por evitarlo, ha visto que todo estaba bien, pero en las horas después, pues la propia quemadura ha producido una perforación diferida. Y estas, como digo, sí que la mayoría de las veces, por no decir todas, son de tratamiento quirúrgico. Aquí necesitamos la inestimable ayuda de nuestros amigos los cirujanos. ¿Y los pacientes, doctor, pueden hacer algo para reducir el riesgo de perforación en su tubo digestivo? Los pacientes pueden hacer pocas cosas, pueden hacer alguna, pero pueden hacer pocas cosas. Eso es así. Un paciente que tiene un colon muy complicado, con una anatomía muy difícil o que ha tenido múltiples diverticulitis, pobre mío, el paciente no tiene la culpa de haber tenido todas esas enfermedades. Lo que sí que debe hacer es, siempre cuando vaya a hacerse el procedimiento, tener registrado en la historia que sus médicos sepan
que tiene esos antecedentes que le pueden predisponer a esas complicaciones. Los que estamos hablando, haber tenido cirugías previas, diverticulitis, haber tenido tratamientos con radioterapia, pues todo ese tipo de cosas. ¿Qué más nos tiene que contar el paciente que tengamos que estar un poco alertas? Medicamentos como los corticoides, como los antiinflamatorios que decíamos, como los anticoagulantes, también pueden aumentar algo más el riesgo de perforaciones. En colonoscopias en concreto, el paciente lo que puede hacer es venir muy limpio. Y esto es muy importante por dos motivos. Uno, cuanto más limpio venga el paciente, el colon esté súper claro y todo se vea muy bien, pues el endoscopista va a tener mucho más fácil llegar hasta el final del colon, al ciego, hacer el procedimiento sin muchas complicaciones. Sin embargo, puede suceder que si viene muy sucio, tiene además un colon angulado, ha tenido divertículos, el endoscopista no pueda ver tan bien el camino y el riesgo de perforación puede aumentar un poco. Además, es importante venir bien preparado porque si el endoscopista, haciendo algún tipo de procedimiento, acaba por tener una perforación, cuanto más limpio esté el colon, mucho mejor para el paciente, porque los pocos segundos o escasos minutos que podamos tardar en cerrar esa perforación, pues el contenido de la luz del intestino que pueda salir en la cavidad abdominal, pues va a estar bastante limpio, va a tener muy pocas bacterias, va a tener pocos residuos y es menos probable que el paciente acabe desarrollando pues, la complicación más importante, que es una peritonitis. En el fondo ya saben, como cuando una apendicitis aguda se perfora, pues se produce una peritonitis, pues en una perforación que se lleva a cabo durante un procedimiento endoscópico, pues se puede producir también una peritonitis por paso de bacterias a la cavidad abdominal que tiene que estar estéril y que hemos abierto con una perforación desde el tubo digestivo. O sea que limpieza del intestino y avisar de todos los antecedentes que puedan ser relevantes para el endoscopista, que tenga que estar alerta del paciente con algo más de riesgo de que se puedan producir estas complicaciones. Doctor, por tanto, ¿cómo es la recuperación del paciente tras una perforación endoscópica? Depende. ¿De qué depende? De lo grave que sea la perforación. Un agujero muy grande que el endoscopista no puede cerrar de ninguna de las maneras, por mucho que tenga clips o prótesis o lo que pretenda utilizar, pues si no lo puede cerrar, pues necesita avisar al cirujano. Cuando por medio pasa una cirugía, obviamente el paciente va a estar más días de estancia en el hospital, aunque sea una cirugía laparoscópica, que no sea una cirugía abierta, lleva más tiempo que el paciente se pueda recuperar. En procedimientos, por ejemplo, donde se pueda producir una perforación muy pequeñita, la disección submucosa es el caso típico, con un bisturí muy finito, que es como una aguja, pues por mucho que quieras hacer un agujero grande, si lo quisieras hacer a posta, que no, obviamente no es el caso, pero hacer un agujero muy pequeñito, puntiforme, eso se cierra con un clip, sigues el procedimiento y en realidad el manejo es exactamente igual que si no hubiera pasado nada, que si no hubiera habido ninguna perforación. En una perforación más grande, que necesites haber colocado más clips, que hayas tardado un poco más en cerrar el agujero porque necesitabas coger un material que en ese momento no tenías disponible justo al lado, pues quizá va a llevar un poco más de días de ingreso, no las 24 o 48 horas habituales, el paciente puede necesitar estar más tiempo, o en aquellos pacientes con perforaciones esofágicas donde se haya colocado una prótesis, pues también van a estar más días ingresados. Ahí estaríamos hablando de entre 3, 5 días para resoluciones más complejas con prótesis, etcétera, y pocas horas más para procedimientos en los que la resolución implica poner solo un par de clips y aquello está cerrado y limpio. Por supuesto, durante el tiempo que está el paciente ingresado, hay que mantener tratamiento antibiótico por vía intravenosa, mantener al paciente en ayunas el tiempo que sea necesario y luego ir introduciendo la dieta progresivamente. Eso es fundamental. Doctor Marín, por último, ¿y cuándo debe ir un paciente al hospital después de una endoscopia? Lo normal es que después de un procedimiento endoscópico los pacientes no tengan ningún síntoma, es decir, que estén igual que estaban antes de hacerse el procedimiento endoscópico. Todo lo que no sea eso nos tiene que hacer sospechar y tiene que hacer saltar alarmas. ¿Qué nos puede hacer saltar alarmas? Dolor. Dolor en el pecho si ha sido un tratamiento en el esófago. Dolor en el abdomen si ha sido un tratamiento en el estómago, en el colon. Si aparece fiebre, si aparecen náuseas o vómitos, si aparece, como decíamos en el esófago, problemas para respirar, problemas con cambios en la voz. Todo lo que no sea una situación normal nos tiene que hacer sospechar que ha podido haber una complicación y sobre todo el dolor es el signo fundamental que hay que tener en cuenta en las perforaciones.
Doctor José Carlos Marín Gabriel, especialista en endoscopia del aparato digestivo. En el próximo videoblog hablaremos de la microbiota intestinal, 2 kilos de bacterias que viven permanentemente en nuestro tubo digestivo. Saludos. Un saludo para toda nuestra audiencia y nos vemos en el próximo videoblog.